¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este su canal, en estos comentarios matutinos que ustedes ya saben, alrededor de las 10:30 están apareciendo en este espacio. Vamos a estar haciéndolos ya regularmente, amén de los de la noche, por supuesto. Oigan, pues ya definió Morena a sus cuatro suspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay una sorpresa, definitivamente, no lo voy a negar. Si ustedes lo esperaban, me gustaría mucho, por supuesto, su contribución. Me dijeran por qué le esperaban. Pero hay la sorpresa de Mariana Boy, quien entra a esta recta final procedente del Partido Verde Ecologista de México, quien está encargada de la PAOT, ajá, que es un personaje que, bueno, ha generado cierta controversia, particularmente por el tema de los antros. Ella, en este mismo canal, ustedes lo saben, tenemos dos entrevistas, una del buen abogado Rodrigo, quien explica las razones por las cuales operan de cierta manera los antros en las alcaldías de la Ciudad de México, y la respuesta que hace la PAOT al mismo. Invito a que observen esas dos entrevistas, pues para ir midiendo más o menos los perfiles de cada uno de los aspirantes a la jefatura de gobierno. Pero bueno, ya está ahí Mariana Boy, que a mí me parece más un pago de cuota, es decir, de cuota política, más que de género, de cuota política, para el Partido Verde Ecologista de México, aquí en la Ciudad de México. Un rostro más afín también a lo que es la llamada clase media, ¿no?, de la capital, que es uno de los sectores que Morena intentará conquistar durante los próximos meses, o reconquistar como tal. Un sector que es muy interesante este punto. Ahorita continuamos con el nombre de los que quedaron de Morena, pero no quiere decir que el sector de la clase media haya votado a favor de los priistas o de los panistas, sino que mucho de ese porcentaje se quedó en casa. Y eso generó, por supuesto, controversia. Ya ayer en la noche planteábamos ese escenario al analizar a los candidatos de la oposición. ¿Por qué? Porque hubo voces en Morena que se molestaron, se incomodaron, decían, ¿cómo es posible que hayan dejado pasar a Sandra Cuevas, por ejemplo? Y lo que insistimos es lo que platicábamos ayer. El partido tiene que presentar un buen candidato o buena candidata. Más allá de inconformarse porque la gente decida no salir a votar o decida anular su voto y esto genere un personaje como Sandra Cuevas, si no quieren que esto suceda, Morena tiene que asumir esa responsabilidad de decir, aquí está este candidato, aquí está esta candidata, que es el mejor, la mejor, y por lo tanto, vente con nosotros. Más allá de caer en esta guerra de narrativas en torno a que sí tienes que votar a fuerzas por la candidata de Morena, solamente porque es de Morena, aun cuando en el caso concreto de la Cuauhtémoc fuera un personaje indefendible como Dolores Padierna, o en la Miguel Hidalgo el caso de David Razú, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que me parece que Morena tiene por delante, sobre todo en el tema de las alcaldías. Es muy importante lo que Morena haga en el tema de las alcaldías para que haya resultados diferentes a 2021, que por el escenario que es hacer una elección nacional, se espera, por supuesto, una mayor participación ciudadana, se espera también un resultado diferente, todo esto jalado por la elección presidencial, pero son puntos que Morena no debería dejar de lado. Ahora, el tema ya platicamos de Mariana Boy, que para mí, le soy muy honesto, es la sorpresa. Yo esperaba a Miguel Torruco, soy honesto. Incluso en una entrevista que ustedes podrán observar el fin de semana con Hernán Gómez, yo hago la referencia a Miguel Torruco, precisamente por eso, porque esperábamos que fuera el cuarto en discordia, pero aparece Mariana Boy y se hace a un lado a un joven que seguramente le habrán dicho, espérate para la próxima, ¿no? Sigue trabajando, es gente de Claudia Sheinbaum, entonces, sin problema. ¿Quiénes son los otros tres? Bueno, sin duda alguna, pesos pesados de Morena. Está por un lado Hugo López Gatell. También el fin de semana ustedes tendrán en este canal una entrevista con Hugo López Gatell muy interesante. Hugo López Gatell, que ya lo decíamos en otra entrega, me parece que es una candidatura que vale la pena estudiar, que vale la pena analizar. Para algunos dicen es testimonial. Yo creo que Hugo López Gatell puede ponerle sazón a esta discusión, puede arrebatarle votos a Omar García Harfuch. Ojo con este detalle, sobre todo en el sector de la clase media, insisto,
puede arrebatarle votos a Omar García Harfuch en esta contienda, sobre todo de un ala más progresista. Es cierto, vuelvo a lo mismo, que hablar del doctor Hugo López-Gatell siempre va a generar mucha polémica por el tema de la pandemia y los resultados de la misma, y que con una sola persona que hubiera fallecido, pues obvio que todo se vuelve más emocional justificadamente. Pero también no podemos dejar de lado que hay un cerco mediático en contra de Hugo López-Gatell, también no podemos dejar de lado que hay una campaña de denostación en contra de Hugo López-Gatell por parte de empresarios, por parte de poderes fácticos, que se morirían si Hugo López-Gatell llega a la jefatura de la Ciudad de México, ¿eh? Bueno, sería para ellos la pesadilla completamente de que un hombre que fue capaz de ponerlos en paz, de un hombre que fue capaz de marcarles límites, de sacarlos del negocio, de hacer las cosas bien en ese sentido, pues hombre, simple y llanamente encabezara la Ciudad de México y se convirtiera de facto en un candidato a la presidencia de la República para el 2030. Entonces, imagínense para Coca-Cola, para Nestlé, para Televisa, para varios medios de comunicación, para Pepsi, para me falta el otro, Nestlé, ya lo mencionaron Nestlé, ¿no? Pero bueno, para todos ellos, todo lo que es comida chatarra, alimentos endulcorados, todos estos grupos, bueno, están de verdad deseando con todas sus fuerzas que no sea Hugo López-Gatell, le han cerrado espacios en medios de comunicación, le han lanzado una campaña brutal con López Dóriga, con Lourdes Mendoza, con Héctor de Mauleón, con todos estos corifeos que llegan mucho a un sector conservador de la clase media, abiertamente diciendo en todos los sentidos, que Hugo López-Gatell es un asesino, es el doctor muerte, es un cínico, cuando en realidad es un tipo que hizo bien las cosas en el manejo de la pandemia. Esa es la realidad. Con todo el escenario que hemos vivido, es una realidad al respecto. Y está ahí, en este tercer carril, arranca en ese tercer carril, me parece Hugo López-Gatell, que tendrá que ir en contra de estas dinámicas, pero que me parece, insisto, una candidatura interesante, muy interesante, que puede cooptar a un sector de la población aquí en la Ciudad de México. Clara Brugada, no tengo por qué esconderlo, desde mi punto de vista es la mejor candidata de Morena. No quiere decir que uno va a hacer campaña por ella, ni mucho menos. La vamos a cuestionar cuantas veces la tengamos que cuestionar y ustedes nos conocen, pero sí me parece que es la mejor. O sea, me parece que es una persona que ha tenido buenos resultados en Iztapalapa, me parece que es una persona que ha hecho bien las cosas desde un punto de vista progresista, desde un punto de vista de izquierda, en una demarcación que no es fácil, por supuesto, ya de entrada por lo populosa que es, por el tamaño que tiene, por los problemas que tiene en materia de agua, en seguridad, en alumbrado, en la cuestión de los jóvenes, el desarrollo de jóvenes, la cultura, que es tan importante para que los jóvenes se alejen de la violencia. Y me parece que en todo ello hay avances, ¿no? Me parece, hay avances de Clara Brugada. Entonces, uno pensaría, pues es la candidata natural de la izquierda, ¿no? Aún y cuando, ojo, Hugo López-Gatell es un hombre de izquierda, porque López-Gatell sí es de izquierda desde el aspecto universitario, familiar. La otra izquierda es Clara Brugada. Es decir, hay dos perfiles claramente de izquierda en esta contienda. Brugada, que se puede ubicar en un aspecto más popular, y Hugo López-Gatell en un aspecto más académico. Pero son de izquierda estos dos perfiles, ¿eh? Y eso es algo que ojalá los votantes de Morena que van a participar lo valoren. Eso es un hecho, lo valoren. Y bueno, obviamente llegamos a Omar García Harfuch, ¿no? Ya hemos hablado mucho de Omar García Harfuch, que continúa siendo demasiado apapachado por estos medios corporativos. Me llamó mucho la atención y lo digo con todo respeto para las personas que ahí laboran, porque hay gente que yo admiro muchísimo, que está trabajando en Milenio y que tengo un cariño muy personal sobre varios de ellos, pero me llamó la atención que la secretaria se formara, ¿no? Para hacerse fila y tomarse fotos con Omar García Harfuch, por ejemplo. Me llamó mucho también la atención cómo llegan las porras a los eventos de García Harfuch, cómo lo apapachan como si fuera un rockstar, como si fuera perdón, yo sé que habrá gente que se moleste y les ofrezco una disculpa de antemano, pero un Enrique Peña Nieto. Así llegaba Peña Nieto. Yo lo recuerdo cuando llegó a empresas donde yo trabajaba, llegaba en Peña Nieto y se formaban las secretarias, se formaban las personas que ahí laboraban para saludarlo, se tomaban fotos, le daban besos, era el papito de papitos, ¿no?
a los eventos pasaba exactamente lo mismo. Ustedes saben una frase, no recuerdo ahorita la frase, si ustedes la saben, acuérdense y coméntenla, por favor, nos ayuda mucho, ¿no? Que hacía referencia a, pues, a la belleza física de Enrique Peña Nieto, el atractivo físico de Enrique Peña Nieto. Y me recuerda mucho este tipo de cosas de Omar García Harfuch. Me recuerda mucho en ese tenor a Miguel Ángel Mancera, cuando también la ubicaban como un guapo, ¿no? De la política. Entonces, caray, yo ya he expresado mis dudas. Esto es el aspecto banal, ¿no? Mediático, pero yo les espero mis dudas de que yo no veo a García Harfuch como un político o un gobernante de izquierda. Lo veo como lo que es un personaje forjado en un cartel policíaco, en una élite policíaca, proveniente de los conceptos que ahí se manejan de manera muy cerrada, de manera muy clara, de manera muy consolidada. Yo no creo que Omar García Harfuch se haya levantado un día y haya dicho yo soy de izquierda, porque incluso en las charlas en las cuales él ha estado involucrado, en las entrevistas a los colegas, cuando le han llegado a preguntar, el argumento es más que nada cercano a, pues como estuve con Claudia Sheinbaum, ya soy de izquierda, y me parece que no es tan fácil ser una persona de izquierda o tener una visión de izquierda de país, ¿no? Entonces sí me parece que Omar García Harfuch junto con Mariana Boy representan a este lado conservador, ¿no? Que está dentro de Morena, por supuesto, y del otro lado están Gatell y está Clara Brugada. Va a ser un choque muy interesante, definitivamente, de visiones de ciudad. Sí, las encuestas marcan a un Omar García Harfuch por encima de Clara Brugada, después un Hugo López Gatell y al final una Mariana Boy, pero falta, veremos qué pasa, insisto. Y lo que sí también queda claro, y eso es algo que Morena no debe de confiarse, no debe de confiarse, es que cualquiera de Harfuch, Brugada y Gatell derrotan a cualquiera que lance la oposición. Llámese Sandra Cuevas, Taboada, Lía Limón, Mauricio Tabe, Margarita Zavala, que por cierto ayer no hablamos de Margarita Zavala y con esto concluyo. ¡Qué cara, no! O sea, perdón, sería cómico si no fuera trágico. ¿Con qué cara Margarita Zavala quiere ser candidata a la jefatura de gobierno? ¿Quiere ser jefa de gobierno? ¿Con un esposo asesino, con una esposa criminal, con un hijo cínico? Por el amor de Dios, esta mujer que aparte de todo, ya leyeron el libro de Paco Cruz, no se los voy a espolear, del gran amigo Paco Cruz. Era peor Margarita Zavala que Calderón. Era ella, la mano dura en Los Pinos. Y siempre se supo, ¿eh? Siempre se supo. Entonces, caray, ¿con qué cara y con qué desvergüenza se apunta esta señora? Es lo único que voy a decir. Porque ya lo demás ya se ha dicho hasta el cansancio. Pero bueno, es parte de una oposición que tuvo una enorme fortuna en 2021, pero que todo parece indicar, insisto, que si hay una elección correcta de candidatos y candidatas, no tiene por qué repetirse, aun y cuando, cierto, hay una molestia y una incomodidad por un sector amplio de la Ciudad de México hacia el gobierno de López Obrador y hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde tiene que trabajar Morena para convencerlos que regresen a votar. Porque hay mucha gente que dice, no, es que ese sector no quiere a Morena. Sí, pero tampoco quiere el PAN y el PRI. Entonces es muy probable que ese sector decida no votar por la Ciudad de México. No que no salga a votar, ¿eh? Va a salir a votar, se lo puedo garantizar, pero puede tachar anulando su voto. Entonces, ahí tiene usted un pequeño recorrido de estos candidatos. Nos vemos al ratito, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.